Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Jenny Patricia Villacrés Maurad, estudiante del sexto año A. En esta ocasión voy a hablar sobre la emergencia climática y derechos humanos basados en la tutela judicial efectiva. Para este analizaremos haremos un análisis de las obligaciones estatales bajo la opinión consultiva OC-32/25 y la resolución 3 del 2021 de la CIDH. Vamos a partir de lo que es la premisa fáctica. ¿Qué define a la emergencia climática? Bueno, una definición jurídica según la Corte de, Internacional de Derechos Humanos basado en la mejor ciencia disponible define la emergencia por la convergencia de tres factores: la urgencia, gravedad y complejidad. La urgencia, que se refiere a la necesidad de acciones inmediatas para evitar puntos de no retorno. La gravedad, referente a los impactos incrementales que amenazan la supervivencia humana y los sistemas naturales. Y en cuanto a la complejidad, requiere respuestas articuladas y multisectoriales. En cuanto a la evolución del estándar interamericano, tenemos que la resolución 3-2021 nos analiza los siguientes aspectos. Es el primer documento sistemático sobre la materia, reconoce la emergencia climática como una amenaza directa al disfrute de los derechos humanos y establece la obligación de transparencia activa y protección de defensores. Por su parte, la opinión consultiva OC-32 del 2025 de la Corte de Derechos Humanos Internacional de Derechos Humanos analiza como un resultado del proceso más participativo en la historia de la Corte, es decir, mayor a 600 aportes. Como hito jurídico, reconoce el derecho a un clima sano como derecho autónomo y en el estatus impera la norma imperativa respecto a la prohibición de daños irreversibles. En cuanto al estándar de conducta, la debida diligencia reforzada, ante el riesgo de daños graves e irreversibles, la obligación de garantía se eleva. El Estado no puede ser pasivo. Es decir, que si sumamos el alto riesgo más la irreversibilidad, tenemos como consecuencia una debida diligencia reforzada. Es decir, que en prevención proactiva, si analizamos este aspecto, quiere decir que hay que actuar antes del daño basándonos en la mejor ciencia disponible. En cuanto a la regulación, se refiere a fiscalizar actividades privadas y emisiones. Cooperación, actuar conjunta y solidariamente, es decir, que debe haber responsabilidades diferenciadas. Y resiliencia, adaptar a la población para resistir impactos futuros. Es decir, que la prohibición de causar daños masivos e irreversibles al clima y al ambiente es una norma de jus cogens. Analizando las obligaciones sustantivas del ambiente sano al clima sano, tenemos que el derecho a un medio ambiente sano, es decir, proteger los componentes de la naturaleza como intereses jurídicos autónomos. Eh, Proteger a la naturaleza también como sujeto de derechos. Y lo referente a derecho a un clima sano establecido en el estándar OC-32 se refiere al derecho autónomo, es decir, un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas y la obligación que se tiene para la mitigación acelerada y la adaptación. Sin derechos procesales, los derechos sustantivos son inaplicables. La tutela judicial efectiva, es decir, que se refiere al motor de la acción climática. Los derechos de acceso se refieren a acceso a la información, es decir, a tener transparencia activa en estos temas. La participación pública,
referente a una democracia ambiental en todos sus aspectos y el acceso a la justicia para el remedio y reparación de posibles daños causados a la naturaleza. En cuanto al acceso a la información y el derecho a la ciencia, tenemos la transparencia activa, que se refiere a la obligación oficiosa, generar y difundir información sobre riesgos sin esperar solicitudes. Combate a la desinformación. El Estado debe contrarrestar la negación climática y tener presente una alerta temprana, es decir, tener sistemas accesibles y culturalmente adecuados. Y en cuanto al derecho a la ciencia, se refiere a un mejor acceso a la ciencia disponible y a una integración de saberes ancestrales y locales como el conocimiento válido para la adaptación. En cuanto a la participación pública, tenemos el estándar de participación que se refiere o se caracteriza por ser abierto, inclusivo y temprano desde el diseño de una política. Consideración vinculante. El Estado debe justificar cómo incorporar cada uno de los aportes. En cuanto al alcance de la participación pública, tenemos que los proyectos extractivos, planes de adaptación y financiamiento climático deben ser debidamente analizados para ser puestos en práctica. La inclusión real se refiere a mecanismos específicos para grupos vulnerables como mujeres, indígenas y niños. El acceso a la justicia, específicamente lo referente a los elementos de la tutela efectiva. Ante la urgencia, la justicia lenta es denegación de justicia. Para ello analizaremos cuatro factores. Primeramente, la eliminación de barreras, que se refiere a la legitimación amplia sobre intereses colectivos, la naturaleza y sobre todo a la gratuidad. Carga de la prueba. Las cargas deben ser dinámicas sobre la inversión de la prueba hacia quien tiene la información con una jurisdicción especializada. Para ello, los jueces deben estar debidamente capacitados en la materia de ciencia climática y un plazo razonable referente a la celeridad obligatoria ante un riesgo de daño irreversible. La misión de las personas defensoras del ambiente es proteger el medio ambiente. Para ello, tenemos las siguientes acciones, que son prevenir, proteger, investigar y no criminalizar. En cuanto a prevenir, se refiere al reconocimiento público de la labor legítima de los defensores. Proteger se refiere a los esquemas de seguridad con enfoque interseccional. Investigar, deber de debida diligencia para esclarecer crímenes y romper y eliminar la impunidad. Y la no criminalización, derogar tipos penales usados para perseguir la defensa ambiental. También analizaremos el tema equidad intergeneracional y derechos de la niñez. El principio rector se refiere a la prohibición de trasladar la carga ambiental a las generaciones futuras y lo referente a las obligaciones específicas, debe primar el interés superior del niño sobre toda política climática, derecho a recibir herramientas para comprender la crisis y mecanismos adaptados para el litigio climático de niños y niñas. Cuando analizamos el tema de la vulnerabilidad e interseccionalidad, vemos que los pueblos indígenas, mujeres y otras categorías de la población se ven afectados. Es así que los pueblos indígenas, para ello, cuando se interviene en la naturaleza, se necesita el consentimiento libre, previo, informado y la protección del terreno indígena específicamente. En las mujeres se debe analizar el impacto desproporcionado y el rol clave que tiene la mujer en la gestión de los recursos. También se debe analizar la vulnerabilidad de los migrantes en cuanto a a los desplazamientos forzados, las poblaciones costeras y la pobreza multidimensional.
Y frente a todos estas acciones de daño climático, es necesario realizar una reparación integral y resiliencia. La reparación que se refiere a la restitución ecológica y garantías de no repetición y los daños y pérdidas tienen que ser compensados por impactos inevitables. Como resumen, los elementos claves de la tutela judicial efectiva tenemos estándar, si se aplicó la debida diligencia reforzada en ciencia, si se basó la decisión en la mejor ciencia política y el acceso oportuno y debidamente informado, la defensa de cada uno de los sistemas ambientales y la equidad sobre la participación de toda la población en todos sus ámbitos frente a la defensa de la naturaleza. Como conclusiones, podemos decir que la emergencia climática representa el mayor desafío actual para la vigencia de los derechos humanos en todo el mundo. La transición de un enfoque puramente antropocéntrico hacia uno que reconoce la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza como sujeto de derechos es esencial para la resiliencia del planeta. Las obligaciones estatales ya no se limitan solamente a una mitigación interna, sino que exigen una cooperación internacional de buena fe basada en el principio de responsabilidades comunes, pero muy diferenciadas. El incumplimiento de estas obligaciones no solo afecta el presente, sino que constituye una carga injusta para las generaciones futuras, vulnerando el principio de equidad intergeneracional. Finalmente, la justicia climática no solo será posible si se garantiza la protección efectiva de los defensores ambientales y se integran los saberes locales e indígenas en la acción climática global. Como recomendaciones, podemos decir que es importante implementar sistemas de alerta temprana multirriesgos para reducir daños a la vida e infraestructura ante desastres naturales, fortalecer la institucionalidad ambiental y actualizar los planes nacionales de adaptación climática con un enfoque transversal de derechos humanos y género, garantizar la protección de defensores ambientales mediante programas nacionales que prevengan la criminalización y violencia contra quienes custodian el territorio. Promover la educación ambiental integral para fomentar una conciencia ciudadana que permita modificar patrones de consumo insostenibles. Asegurar financiamiento climático para las poblaciones más pobres y comunidades costeras, facilitando créditos y subsidios para la adaptación. Y finalmente, ratificar y aplicar plenamente el Acuerdo de Escazú para consolidar la transparencia activa y la democracia ambiental en la región. Ese es mi aporte, estimado docente. Muchas gracias.